Estos seminarios son interesantes tanto por los que están aquí como por lo que dicen los que están allí. Lo interesante es el debate. O sea, en este momento, yo siempre digo, la gente que está en esta parte de la mesa se ha estudiado el tema, por la razón que sea. Y entonces lo expone. Pero los que están allí muchas veces tienen muchas cosas que decir. Tienen muchas experiencias, entonces es interesante todo el debate. Y nada, dicho esto, le paso la palabra a Cristóbal Tarín, que nos comentará algo de la asociación. Hola, buenas tardes. Bien, para los que no me conocen, como ha dicho, soy Cristóbal Tarín, miembro de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Y la verdad estamos aquí porque nos gustó de entrada la conjunción de actuaciones entre nuestra asociación y la Facultad de Derecho, con la que teníamos alguna relación, pero que año a año vamos madurando y vamos ampliando. Espero que muy pronto pueda ser incluso una colaboración como la que actualmente tenemos con la Facultad de Economía. Y respecto de la colaboración en este seminario, nos atrajo mucho el que los temas a tratar iban a ser muy prácticos, tanto para los asociados de la asociación que están aquí presentes, como para los estudiantes. El tema es muy llamativo en estos días, tal como ha dicho Pilar, y aunque produzca dolor de cabeza, evidentemente. Luego el tema de la información, del intercambio de información, pues más todavía. Y lo que es el tema de las cooperativas también nos atrae, por cuanto que cada vez llama más la atención la economía del bien común, la economía social, y esto hay que estar bastante al corriente, hay que conocer cada día mejor este tipo de estructura empresarial, y de ahí que nuestro interés en estar presentes, independientemente de la colaboración que tenemos con el máster, que, como digo y como dice bien Pilar, hemos coincidido ya por segundo año. Bien, salvo animaros a que luego colaboréis haciendo preguntas, puesto que tanto Carolina como Pilar como Esther son bastante expertas en los temas que van a cada una a exponer, daros las gracias y presentar ya, sin más, directamente a Carolina. Carolina Verdés es abogada, además de ser joven, es un montón de cosas, es abogada, socia directora de B2B, Corporación Jurídica, asesora fiscal, coordinadora del Gabinete de Estudios, tanto de la Asociación Profesional de la Comunidad Valenciana como de la Federación Nacional de Asesores Fiscales y Técnicos Tributarios, es vicepresidenta territorial de la asociación, es vocal de la Comisión de la Confederación Empresarial de Valencia, forma parte también del Foro de Asesores Fiscales en colaboración con la Dirección General de Tributos y además es directora o media en la dirección del Centro Mediador Asomedia de la Asociación Profesional de la Comunidad Valenciana. Va a hablar sobre algo tan, yo ya no sé si decir manido, complicado, inseguro, como son, rocambolesco, como son sociedades civiles, ahí es nada, comunidades de bienes, no digamos, y todo lo que ello conlleva, tanto en requisitos como en normas. Sin más, Carolina, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Veo además caras conocidas, lo que se agradece todavía más. La verdad es que cuando me has hecho la presentación, ahora entiendo por qué me da la sensación de que el día se queda corto en horas, pero que en cualquier caso yo creo que de mi currículum, que puede ser el de cualquier otro, lo que yo destacaría es que además soy exalumna y me he formado en esta facultad, y de lo cual estoy sumamente orgullosa y además quiero que eso, si sirve de algo, fomente aún más nuestra relación entre la asociación profesional y la Facultad de Derecho, que es donde entiendo que yo me he criado profesionalmente o donde me surgió la idea de ser asesor fiscal, en definitiva. Bueno, a ver, sí, empezamos. El tema que vamos a tratar hoy, os he puesto unos recortes de prensa porque veréis que es un tema al que le hemos dado mucho bombo, tanto desde un punto de vista doctrinal, la Administración, la Dirección General de Tributos. Vamos a hablar del legislador por aquello de echar las culpas a alguien, pero en definitiva quiero que sepáis que es un tema que me imagino que los que estéis aquí, pues de alguna manera habréis tenido algún tipo de contacto con alguna sociedad civil, con alguna comunidad de bienes. Ahora veremos por qué, aunque el título solamente trata de las sociedades civiles,
pero por semejanza también hablaremos de las comunidades de bienes, ¿vale? La cuestión es que, bueno, sabéis que... Vale, no me la sé de memoria, pero iremos pasando. La cuestión es que con la reforma fiscal, la llamada reforma fiscal que entró en vigor con carácter general el 1 de enero de 2015, sabéis que se promulgó la Ley 27/2014 de reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y es una norma que casi tiene más disposiciones adicionales y transitorias que articulado. Entonces, lo que hace que al final tienes que, bueno, pues hacer un poco un juego de naipes para poder entender en qué momento estoy, cómo tengo mi sujeto pasivo y qué tengo que hacer con él de manera transitoria, qué derechos y obligaciones se me respetan, cuáles no, o si directamente me voy del país y tributo fuera, aunque esté muy mal visto, ¿no? Pero por aquello de la complicación, no sin otro ánimo. La cuestión es que... ¿Pasamos? Creo que nos hemos pasado una aquí. La cuestión es que el legislador, aquel al que se le ocurrió modificar el artículo 7 en cuanto el 7.1a en cuanto a quiénes son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, de verdad que creo de corazón que cambió la normativa sin saber muy bien en qué jardín se metía. Porque cambiar una simple frase en un impuesto puede conllevar consecuencias en una pluralidad de impuestos y en una pluralidad de interpretaciones jurídicas de base civiles que conlleva otras tantas consecuencias jurídico-tributarias. La cuestión es que el legislador nos dijo, con la Ley 27/2014, que entraba en vigor con carácter general, más allá de todas las disposiciones transitorias, el 1 de enero de 2015, nos dijo que serán contribuyentes del impuesto sobre sociedades, las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Y esta frase, que es una frase negativa, que a lo mejor parece que no tenga mucha importancia, acarreará todo lo que vamos a tratar ahora. ¿Qué ocurre? Que lo que nos está diciendo es que aquellas sociedades civiles que tengan objeto mercantil y que sean personas jurídicas, y ahora veremos qué es, van a pasar a ser sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Y diréis, bueno, ¿y qué es lo que estaban haciendo hasta ahora? Bueno, pues este tipo de sociedades civiles, estaban tributando hasta ahora por la sección segunda del título 10 de la Ley 35/2006, que dicho así viene a regular lo que se llama el régimen de atribución de rentas, ¿vale? Con esto vamos a traducirlo al mundo terrenal. Lo que estaban haciendo las sociedades civiles, al igual que herencia yacentes, comunidad de bienes y otros tantos entes sin personalidad jurídica a priori, lo que estaban haciendo es, bueno, pues nosotros tenemos aquí un ente que no tiene a priori personalidad jurídica, y lo que vamos a hacer con ello es que cada uno de los comuneros o de los socios que la integramos, vamos a repartirnos el pastel y cada uno se integrará en su propia renta su parte proporcional de participación, ¿vale? Eso es lo que venía siendo hasta ahora el régimen de las sociedades civiles. Es decir, yo montaba un bar con mis dos hermanos y cuando llegaba el trimestre o llegaba el año, me da lo mismo, lo que decíamos era, bueno, pues si cada uno participamos en la sociedad civil a un 33%, cada uno en nuestro IRPF vamos a tributar a un 33% de los rendimientos netos que genere la propia sociedad. Esta suerte de transparencia fiscal desaparece para las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de... bueno, nos dice la norma que hay una vacatio legis de tal manera que el 1 de enero de 2016 empiezan a ser sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Hoy por hoy ya tenemos en el tráfico jurídico sociedades civiles que son sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades y otras que no lo serán, como ahora vamos a ver. Entonces, las dos preguntas de partida que nos tenemos que plantear son: ¿en qué caso se considera que la sociedad civil adquiere desde un punto de vista? Porque ya veremos que el legislador fiscal, el tributario, digamos que a veces casa con el civil y otras veces pues interpreta que aquello que dijo se interpreta por los juzgados y tribunales en un contexto civil o mercantil no lo es así en materia fiscal. Muchos sabemos que los productos financieros un año nos lo califican de rendimiento de capital mobiliario y otro año de ganancia de patrimonio. Bueno, pues es porque según lo queramos vestir desde un punto de vista fiscal, ¿vale? Entonces, el legislador tributario, ¿qué es lo que va a entender? Cómo adquirir personalidad jurídica, es decir, cuando una sociedad civil va a adquirir personalidad jurídica para estar dentro de la definición de sujeto pasivo del IS y que se tiene que entender por objeto mercantil. Con estas dos premisas entenderemos o podremos a priori
saber si estamos ante una sociedad civil que va a tributar en el impuesto sobre sociedades o seguimos en el régimen de atribución de rentas que os comentaba, que nos troceamos cada uno y nos lo llevamos a nuestra renta personal. Bueno, pues aquí tenemos la regulación de las sociedades civiles, como su nombre bien indica, va a venir regulada en el Código Civil. Sabéis que el Código Civil es de 1800 y pico y es una norma que se ha modificado muy poquito desde entonces. Sin embargo, la normativa fiscal, tributaria, es una vorágine constante de cambios normativos. Entonces, todo esto hay que casarlo y no está exento de polémica. Entonces, la sociedad civil viene regulada en el artículo 1669. Cabe decir también que una sociedad con objeto mercantil, sociedad civil con objeto mercantil, terminológicamente resulta un tanto incongruente, porque si es civil, ¿no? Dice, si es civil va por el Código Civil y si fuera mercantil sería el Código de Comercio. Pero ahora vamos a ver cómo se encaja todo esto. El artículo 1669, que regula la sociedad civil, entiende que nos dice que la sociedad civil no tendrá personalidad jurídica siempre y cuando los pactos, los estatutos, los pactos que la regulan entre los socios permanezcan secretos. Y lo dice tal cual, y parece un poco como de castellano antiguo, ¿no? Pero lo dice tal cual, permanezcan secretos. Pues yo mañana constituyo una sociedad civil contigo y si no le digo a nadie cuáles son nuestras reglas del juego, a priori eso no adquiere personalidad jurídica. ¿Qué ocurre? Que nuestra Dirección General de Tributos ha entendido que a efectos tributarios el mero hecho de presentar el contrato de constitución de sociedad civil ante la Administración Tributaria en censos para pedir un CIF, un NIF, ¿vale? Para registrarla, en el contrato tienen que venir los pactos, es decir, la representación, las cuotas participativas, el domicilio societario, etc., etc. Todo eso que forma parte de lo que llamamos siempre los estatutos sociales de cualquier sociedad, aunque no sea de capital, los bienes que se ponen en común, etc., etc., todo eso tienes que llevarlo tú a una administración tributaria para que te den un NIF, ¿estamos de acuerdo? Pues el mero hecho de presentar ese documento privado previamente pasado por la Consellería, habremos liquidado los impuestos autonómicos pertinentes, supone un acto, digamos, un acto de publicidad de tal manera, de suerte que esos pactos ya no quedan secretos, sino que ya les has dado una especie de publicidad. Mi opinión personal es que como la información tributaria del contribuyente es totalmente confidencial y no es un registro público, yo no lo comparto, pero bueno, eso ya os adelanto que la Dirección General de Tributos ha entendido que por el mero hecho de presentarlo ante una administración pública, pese a que esta no es un registro mercantil que lo publica, sino que se lo queda para sí y te da un NIF, con eso ya adquirimos personalidad jurídica. Discutible, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, eso es lo que entienden, ¿vale? Más si cabe discutible cuando más esta obligación proviene del artículo 24.2 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, que te obliga. Es que tú no puedes constituir una sociedad civil y operar en el tráfico sin tener un NIF. Entonces, difícilmente se van a quedar secretos los pactos, salvo que sea una sociedad civil de andar por casa, porque es que es lo único que se me ocurre, pero si es de andar por casa, difícilmente vas a liquidar impuestos, ¿vale? No, ningún comentario, veo las caras que se me... Bueno, y entonces, ahora vamos a ver, sociedad civil con objeto que tenga personalidad jurídica y objeto mercantil. Y ahora, ¿qué se entiende por objeto mercantil? ¿Vale? Bueno, pues la Dirección General de Tributos ha entendido que objeto mercantil es la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Esa es la definición que nos da, ¿vale? Que la coge el Código de Comercio. De esta manera, ¿qué actividades se van a quedar fuera? Es decir, ¿qué no es mercantil? Pues no será mercantil ni las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y profesionales, ¿vale? Esas son las que quedarán ajenas al ámbito mercantil y, por lo tanto, a priori, las sociedades civiles que se dediquen a este tipo de actividades, una granja, por ejemplo, pues seguirá tributando, lo que hemos dicho, parcheando o troceando el queso y en régimen de atribución de rentas por los comuneros o socios, en este caso, que la componen, ¿vale? Luego vendremos a esto. Bueno, o déjalo si quieres. Bueno, os adelanto ya de antemano. Dime. Ahora vamos. Eso no está exento de polémica. Eso no está para nada exento de polémica, como ahora veremos.
estos dos puntitos, porque lo sepamos y uno más, además, bueno, pues lo que decíamos es que el mero hecho de cambiar una mera frase en un articulín de la ley conlleva muchas más consecuencias, como por ejemplo que si la actividad llevaba retención, a priori, el pagador retenía, pues ahora, como somos sujetos pasivos del impuesto, salvo que incurramos en una de las causas de retención, la mera actividad no llevará retención. Pues esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, que no está aquí, el recargo de equivalencia. Si sabéis que el recargo de equivalencia es aquel recargo que soporta el comercio menor, es decir, aquel que vende zapatos en una tienda de zapatos y no hace transformación y por lo tanto se entiende que eso es comercio menor, lo que hace en sus compras es que soporta, en este caso, un 5,5% más, aparte del 21%, pero a cambio de eso el legislador le exime de presentar IVAs y de pagar IVAs y de presentar nada, ¿vale? Bueno, pues ese régimen desaparece porque ese régimen ya iba vinculado directamente al IRPF y entonces la normativa, pese al principio de estanqueidad de impuestos, está correlacionada, entonces eso también desaparece. Y además de eso, que viene lo mejor, el 27.1 de la ley del IRPF. Lo que pasa es que esto ya es meternos en área, no sé comentároslo un poco más adelante. El 27.1 de la ley del IRPF lo que nos dice es socios que ejercen una actividad profesional, abogados, para una entidad que también realiza una actividad profesional, ¿qué se entiende por profesional? Que esté en la sección segunda de las tarifas del IAE, ¿vale? Ahora veremos. Claro, a priori esos socios, con la reforma del IRPF, en lugar de una renta del trabajo, ese servicio se va a calificar de rendimiento de actividad económica. Entonces, aquí lo que va a pasar es que, evidentemente, si la actividad es profesional, pues voy a incurrir en este tipo de situaciones y voy a tener que facturar. ¿Vale? ¿Pasamos? Sí, este es el comentario del anterior. Lo que nos dice es que esté en la sección segunda de las tarifas para yo tener que facturar a la propia compañía, a la entidad, ¿vale? Y además que esté en el régimen de autónomos o en la mutualidad de la abogacía, en una mutualidad alternativa. Si se cumplen esas premisas, yo tendré que facturar. Ya no puedo tener una renta del trabajo como hasta ahora me ponía una nómina todos los meses. ¿Vale? Bueno, entonces ahí empieza la fiesta cuando decimos sí que se entiende por actividad profesional. ¿Vale? A priori, hay muchísimas consultas, he recopilado bastantes, ¿vale? A priori, la actividad profesional es aquella, para todos los fiscalistas, cualquiera te diría por la sección segunda de las tarifas del IAE, ¿vale? Y así a priori lo ha entendido tributos. Si pasamos una más, a ver, pasa una más, pues estará un poco más adelante. Hay una barbaridad de consultas que nos dicen que la actividad profesional, para multitud de impuestos, nos vamos a remitir a las tarifas del IAE, ¿vale? Sin embargo, no sé dónde está, ahora la buscaremos. Aquí, esta que es maravillosa, esta de aquí, ¿vale? Sin embargo, la Dirección General de Tributos, de ahí la foto, me quedé, lo siento, pero es que lo tenía que hacer. En una reciente consulta de febrero del 2016, de repente se descuelga con que será actividad profesional aquella actividad desarrollada por una entidad que se haya acogido a la Ley 2/2007 de sociedades profesionales. Y entonces ya te quedas muerto porque dices, no puede ser. A ver, si de siempre hemos dicho que la actividad profesional se califica por las tarifas del IAE, no me puedes decir ahora que para unas cosas sí y otras no. Pues una consulta reciente, incongruente totalmente con las del 2015, nos dice que era una sociedad civil que desarrollaba la abogacía. Y nos dice que, claro, si usted no está acogido a la Ley 2/2007, pues entonces no tiene una actividad profesional. ¿Cómo? Por lo tanto, es sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades. ¿Me seguís, no? No sé si conoces la Ley 2/2007, hay mucho revuelo con esta norma. No ha tenido mucho éxito, pero es una normativa que regula solamente sociedades profesionales, pero tiene unos requisitos muy duros o muy específicos, como que los socios tienen que ser licenciados, como que la colegiación tiene que ser obligatoria, como que la sociedad tiene que tener esa actividad profesional como única y exclusiva actividad de la compañía,
Y todos sabemos que en las sociedades tú le puedes poner un objeto social amplísimo. Y con ponerle otro objeto social, pues ya a priori sales del objeto de la ley 2/2007. Por lo tanto, no ha tenido mucho éxito esta ley, la verdad. Porque además luego para poner la SLP te tienes que dar de alta en el Colegio de Abogados como un sujeto más, pagar una cuota más. Te quiero decir que al final tenía otras implicaciones y es verdad que no ha tenido mucha seguida esta ley. Pero ahora se nos descuelga la de DGT. Buenas tardes. No será usted de la DGT, ¿no? Se nos descuelga con que si no estás acogido a la ley 2/2007, su actividad no va a ser profesional y por lo tanto será mercantil y por lo tanto tendrá usted que tributar por el impuesto sobre sociedades. Pero esto es muy reciente. Ya os digo que las consultas de 2015 no dicen esto. ¿Quiere decir que es por eso por lo que el ministro tiene esa cara? Es la selección de la foto. Bueno, otra consulta que os he puesto bastante interesante, y si queréis la presentación luego la remito, no hay problema. A lo mejor quito la foto, ¿no? Por aquello que las redes sociales son muy rápidas. Si está en internet. Esta consulta que me pareció muy interesante os la he dejado básicamente porque es llamativo, pero hay sociedades civiles que solamente se dedican a invertir, pues lo que llamamos las holding, que normalmente las conocemos para las sociedades de capital, pero en este caso una sociedad civil, y te dicen que una sociedad de mera inversión en productos financieros, oiga, pues que eso no es una actividad mercantil. ¿Vale? Seguimos. Y ahora empezamos a hablar de las comunidades de bienes. ¿Vale? Como hemos dicho, hasta hace bien poco las comunidades de bienes tenían el mismo régimen tributario que las sociedades civiles, de suerte que se seguía la sección del título 10 de la ley de renta, de manera que tributábamos todos en régimen de atribución de rentas. Cada uno se parcelaba su cuota de participación en la compañía y así cada uno tributaba lo que le correspondía. ¿Vale? Lo mismo sucedía con las comunidades de bienes. Pero ahora, en puridad, si tú a mí me dices, ¿qué diferencia hay entre una sociedad civil y una comunidad de bienes? ¿Vale? Y ahora empieza el debate doctrinal. ¿Por qué? Pues porque aquí en Comunidad Valenciana no se ha utilizado tanto la figura de la sociedad civil y hemos abusado mucho, o hemos utilizado mucho la figura de una CB. ¿Por qué? Porque cuando venía un cliente a tu despacho, tú le decías, mira, puedes montar una sociedad de capital, pero la sociedad de capital tiene que llevar una contabilidad ajustada al plan general contable, lo que lleva unos honorarios bastante más caros por la complejidad que ello tiene. Pero sin embargo, si montas para empezar a ver cómo nos va, montamos una CB y es bastante más sencillo, ingresos, gastos y se acabó. Y luego lo dividimos, que sois 3 socios, entre 4 socios lo dividimos y ya está. Y además te ahorraba registro y notario, por lo tanto era una cosa como muy rápida y muy sencilla. Es verdad que también le decías al cliente, ojo, la ley de sociedades de capital, la antigua ley de sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad está limitada para los socios. Responde primero la compañía y luego tú. Mientras que en las CBs o SCs, como hasta ahora para todos nosotros nunca han tenido personal jurídica, salvo si la inscribías la SC en el registro mercantil, voluntariamente, pues respondes con tu patrimonio. Si hay una deuda tributaria, responden los socios solidariamente. Entonces, claro, el cliente se lo pensaba. También le decías, hombre, si el impuesto de sociedades, sabéis que históricamente estaba al 30%. Si vemos que en renta cada uno de los comuneros, por aquello de la progresividad del impuesto de renta, se nos dispara más del 30%, pues ya nos planteamos montar ojalá no, ya nos planteamos montar una sociedad de capital. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Esa progresividad del impuesto del IRPF, que se reducía porque repartíamos en pedazos por la atribución de rentas, eso desaparece y vamos a ir al impuesto sobre sociedades, que sabéis que a partir del 1 de enero de 2016 estamos en un 25% fijo, ¿vale? Entonces, exacto, se suele decir lo siguiente, que una comunidad de bienes se nace y una sociedad civil se hace. Es decir, hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Esto que lo habréis visto en derecho civil, sin duda. Es decir, yo tengo un pro indiviso y soy cotitular con alguien de un piso, yo ahí ya tengo una comunidad de bienes. No quiere decir que yo ejerza ninguna actividad empresarial o mercantil o con la entidad. Vamos a hablar de entidad. Pero eso ya es una comunidad de bienes. Mientras que una sociedad civil había un acto expreso por parte de los socios de poner en común algo, dinero o recursos materiales, para operar en el mercado, que sería la siguiente, ¿no? ¿Pasa?
Es una unión de voluntades y el patrimonio existe en ambas, ¿vale? Lo que pasa es que la línea divisoria doctrinal es muy endeble, porque yo puedo poner en común dinero, por ejemplo, para montar un bar y también pongo la caja registradora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tengo en proindiviso la caja registradora y es una ACB y lo otro es una SC? No, al final es una entidad para todo. Pero es verdad que la línea divisoria doctrinal entre una ACB y una SC es muy endeble y muy discutible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Aquí es donde he sacado toda la retahíla de consultas. La Dirección General de Tributos. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues sorpresivamente la Dirección General de Tributos ha dicho durante todo el 2015, porque imaginaos, ha habido una avalancha de entidades que han preguntado. Yo misma he preguntado. Sabéis que las consultas son vinculantes, ¿no? Deberían de tardar 3 meses en contestar, aunque suelen ser 8 meses, pero no pasa nada, pero son vinculantes. Pues, ¿qué pasa? Que como en Comunidad Valenciana hemos utilizado tantísimo esta figura, pensábamos que nos iban a decir, oiga, si usted tiene una ACB, una comunidad de bienes, pero responde a todos los requisitos y realmente esto en el fondo era una SC, una sociedad civil, vaya usted a tributar por el impuesto sobre sociedades. Y sin embargo no ha contestado eso Tributos. Tributos ha dicho, como a priori, puesto que el único contribuyente que se incorpora al impuesto sobre sociedades son las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, la entidad consultante, comunidad de bienes, seguirá tributando como entidad en atribución de rentas, conforme al régimen especial regulado en la sección segunda del título 10 de la Ley de Renta. Y ya no ha dicho nada más. No ha dicho nada más. Y esto al contribuyente no le deja tranquilo. ¿Quieres decir, perdón? Eso. Que yo tengo un bar en CB. Y un amigo al lado lo tiene una sociedad civil y él va al impuesto de sociedades y yo no. Exactamente. Eso es lo que ha dicho Tributos. ¿Las CB se quedan igual? Mirad si tenéis ahí consultas, bueno, podéis consultarlas. Hay muchísimas más, pero ya me he aburrido yo porque he sacado un poquito de todo tipo de actividad. Pasamos y aquí voy a donde voy. Me llama la atención una consulta, una en particular que es la única que he visto, que ha sacado a colación el temor que tenemos todos los que nos enfrentamos a la Inspección de Hacienda, ¿vale? Todos los días. Y es que dice, en la medida en que en cumplimiento de la normativa civil aplicable fuera posible la constitución de una comunidad de bienes, ¿por qué? Porque aquí el consultante no lo había montado todavía. Preguntaba, oiga, quiero montar una comunidad de bienes con este objeto. Así uno pregunta abiertamente, por más si ya la tienes montada. Y te dice, Tributos, en la medida en que sea posible desde un punto de vista civil, pues entonces no será usted sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Pero, ¿cuál es nuestro temor? Que el artículo 13 y 14 de la Ley General Tributaria te dice que la Administración Tributaria tendrá la posibilidad y la capacidad de calificar los contratos no por el título que le hayan dado las partes, sino por el fondo y el contenido del mismo. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos los fiscalistas? Que venga mañana Tributos, que nosotros hemos cogido todas las consultas que os he enseñado antes, confiados en que es una comunidad de bienes y por lo tanto sigo como hasta ahora, y que nos diga, no, oigan, es que usted en el fondo lo que tendría que haber constituido es una sociedad civil, porque la sociedad civil se hace y no se nace, y empezamos aquí en un debate doctrinal que podría no terminar nunca. Y ahora profundizo un poquito más. A mi juicio, y creo que con cierto grado de éxito ante tribunales, que no ante la inspección, creo que esa capacidad de calificación me la tendría que haber dado usted el día que yo presenté en censos mi alta. Ese es mi criterio y lo defendería ante un tribunal, porque creo que tengo posibilidades de... A lo mejor no, pero creo que tengo posibilidades de éxito. Es decir, lo que no puede ser es que yo le presente un CIF, usted me dé la letrita válida de censos como comunidad de bienes y luego 10 años más tarde me diga que esto era una sociedad civil. Esto, por contra, sí que es cierto que hace un agravio comparativo con aquellas sociedades que se quieran montar ahora. La Agencia Tributaria sacó hace relativamente poco una nota aclaratoria de censos diciendo que las nuevas sociedades civiles, comunidad de bienes o sociedades civiles que se constituyeran, si respondían realmente a sociedad civil, se le daría la letra, no me las sé las letras, la letra G, C, no me las sé exactamente, J, ¿no? J. Y las otras la darían... Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que usted, Administración, ya está admitiendo que ahora en censos va a calificar. De hecho, por lo menos lo sé por los compañeros de Cataluña, que ya no están dando letras a CBs. En Cataluña se erradicó ya el hecho de montar una comunidad de bienes
o es un inmueble para arrendar entre dos, es decir, es un proindiviso en toda regla, pero si ellos intuyen que aquí detrás hay un bar, una cafetería, un masajista, cualquier actividad mercantil, directamente no te dan el CIF. Por lo tanto, usted mismo ya me está diciendo con la nota aclaratoria de censos que ese es el momento en el que usted tiene que calificar. Pero ya os digo que, como todo, no estamos exentos de que mañana nos llegue una carta de Hacienda para calificar aquel contrato que yo hice, pues no sé, hace 10 años. Porque sabéis que además con la reforma de la Ley General Tributaria se reformó el tema de la prescripción de tal manera que hechos prescritos pero que incidan en la tributación actual pueden valorarse y corregirse. Entonces, con esto no quiero poneros el miedo en el cuerpo, pero tenéis que saber que, desde luego, el que tenga una ACB se lo tiene que pensar muy mucho qué hacer con ella, ¿vale? Y ahora veremos qué posibilidades hay en cuanto al régimen transitorio. ¿Qué es este? El régimen, no sé cómo voy de tiempo. No sé, que he ido rápido, ¿no? Que he ido rápido. He ido muy rápido. La disposición transitoria 19ª es la que nos establece un régimen especial para la disolución y liquidación de las sociedades civiles, ¿vale? Que no de comunidades de bienes, de sociedades civiles. ¿Por qué? Porque por lo menos ha dicho el legislador, oiga, mire, esto son las reglas del juego. La Ley 27/2014 entró en vigor el 1 de enero de 2015, con lo cual el 1 de enero de 2015 usted ya sabía que a partir del 1 de enero de 2016 usted iba a ser sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, pero le voy a otorgar hasta al 30 de junio de 2016 para ver qué hace usted. Es decir, hemos tenido 1 año y medio para ver qué hacemos con las sociedades civiles, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha dicho el legislador? Bueno, pues como tampoco no se trata de meter a todo el mundo en el mismo saco, que lo podría haber hecho sin régimen transitorio, pero lo que nos ha hecho, yo no sé si os acordáis del régimen de sociedades patrimoniales que tributaban por transparencia, y también se estableció exactamente el mismo régimen. Lo que te vienen a decir es, bueno, le voy a dar carta blanca, usted va a poder disolver la compañía, liquidar y disolver la compañía sin coste, ¿vale? Sin coste quiere decir especialmente sin ITP y AJD en esa disolución, ni siquiera impuesto de plusvalía municipal, si hay inmuebles, ¿vale? Y hay terrenos. De tal manera que, si la disolvemos, los socios reintegrarán en su patrimonio la parte de alícuota que hayan acordado en cuanto al reparto, y no será hasta que salga del patrimonio de esa persona que se cogerá el valor original que tenía el bien en la sociedad civil. O sea que hay que documentar todo y guardárselo todo, ¿vale? Es un régimen de neutralidad. A ver si lo pasamos. Y aquí están las posibilidades que hay, si hay ganancia o no hay ganancia. La cuestión es que se difiere la tributación, de haberlas, se difiere la tributación al momento en que sale de mi patrimonio. ¿Qué hacer con las comunidades de bienes? Que me imagino que os vais a ir con la misma duda existencial que yo. Pues habrá que ver cada caso concreto. Habrá que ver cada caso concreto para saber si queremos o no asumir cierto riesgo ante la inspección, o vamos a por todas y seguimos tributando con total normalidad. Esta pregunta también había que hacérsela, ya no tanto hoy, pero del 1 al 20 de abril del 2016, aquellas sociedades civiles con objeto mercantil, con personalidad jurídica, que son todas, porque todas tienen IF, ya tenían que haber presentado un pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, a priori. A priori. Lo que pasa que es verdad que si vas al 40, con el antiguo 45.2, es decir, si vas a cuota no tienes referencia para poder pagarlo, pero por lo menos saberlo, que ya tenías obligación, ¿eh? Y hasta aquí poco más o menos. De lo que se trata es de que me preguntéis si tenéis dudas, y en la medida de lo posible os aclararé, y si no, bueno, pues nos quedaremos todos con la misma duda. No hay jurisprudencia, os digo, no ha habido nada que haya podido llegar al TEAR ni al TSJ, y por lo tanto nos vamos a basar, ya os digo, en consultas de tributos que, como veis, aclaran en cierta medida, pero desde luego no nos dan una solución magistral para todo. Yo quería hacer una pregunta, porque además este tema me interesa de verdad, porque yo hace 2 años fundé un club deportivo, y el club en los estatutos pone que es una sociedad deportiva sin ánimo de lucro, pero que tiene personalidad jurídica. Por lo tanto, antes de la reforma, nosotros estábamos exentos, por decir así, de hacer impuestos de sociedades, porque creo que era siempre que registrar menos de 200.000 euros o aproximadamente, algo así. Ahora lo estamos mirando
norma dispone que será siempre que el club recibe menos de 2.000 euros y no preste servicio. Y aquí tenemos a nuestro compañero Miguel, que además lleva entidades sin ánimo de lucro, pero eso es otro capítulo distinto al de las sociedades civiles. Pero efectivamente es un tema que tenéis que mirar. Yo no llevo asociaciones sin ánimo. ¿Tú llevas alguna asociación sin ánimo? Y además llevas clubes, ¿no? La mayoría de ese tipo de actividades es que todo el mundo pues o saca una barrita de bar, o tiene una fiesta, o hace lotería. Entender que la lotería, tener todos muy claro que ese eurito que ponéis en la papeleta no es donativo, porque hay una contraprestación. Hablamos de sobreprecio. Por lo tanto, tenéis la obligación de confeccionar el impuesto de sociedades. Seguramente saldrá a no pagar, ¿vale? Porque comparando los ingresos exentos y los no exentos con aquellos gastos que se puedan de alguna manera aplicar a los ingresos exentos y no exentos, os va a salir una cuota seguramente cero. Pero la obligación la tenéis, y ya no solamente la del impuesto de sociedades, lo demás lleva acarreado una operación económica. Por lo tanto, IAE, de acuerdo con el modelo 036 de las ventas de bebidas, o de las camisetas, o de la publicidad para el propio club de fútbol, o el club que tengáis de otro tipo de entidades. Desde luego en la asociación nosotros hemos hecho un listado para todos los componentes de nuestro colectivo que quieran de alguna manera inscribirse, y estamos enviando notificación a todas aquellas entidades susceptibles de ser una entidad sin ánimo de lucro, para que se dirijan a nuestro colectivo, y nosotros, en función al código postal que tenga, les remitiremos los profesionales que están adscritos a esa zona, para que les consultéis, y si estáis con la obligación de presentar el impuesto o cualquier otro, os lo puedan solucionar. De todas maneras, la asociación podéis llamar sin ningún problema y os atenderemos, tanto a los asociados como a los no asociados, ¿eh? ¿He contestado lo que querías? Pues entonces lo tienen mal. Bueno, Miguel Salvador es miembro de la Junta de nuestra asociación también, ¿eh? Fíjate, en los estatutos normalmente de una sociedad civil siempre se designa un representante, pero como hasta ahora era una entidad para todos, desde un punto de vista civil, que sabéis que es la madre del cordero porque es la base de cualquier interpretación mercantil, ¿no? La responsabilidad es solidaria por parte de cualquier miembro. Pero evidentemente, si somos sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y designamos a aquel que hayamos puesto como representante en el apartado de representación o administradores del impuesto sobre sociedades, habrá que ver si la orden ministerial aprueba un modelo de impuesto sobre sociedades que incluya las sociedades civiles, porque estrictamente no es un administrador en términos mercantiles. Perdonad. No, comentaba la compañera que en el caso de que ¿qué ocurre si no hacemos nada y la administración viene y nos quiere liquidar el impuesto sobre sociedades? ¿De quién sería la responsabilidad? Y yo creo que te van a atribuir una responsabilidad solidaria, salvo que de los estatutos, que ellos tienen copia, cuando te dieron el CID, se desprenda claramente que hay una representación y un equivalente a un administrador. Pero ves cómo son cosas mercantiles que se mezclan con las tributarias. Hombre, si hay un delito fiscal, claro. Sí, totalmente. De hecho, ahora que lo dices, yo conocí un caso de una comunidad de propietarios que tenían a un conserje y no lo tenían dado de alta. Y parece una tontería, pero hubo un accidente laboral, y, bueno, laboral, pues el hombre se mató por el deslunado y imputaron, y en el banquillo se sentó el presidente de la comunidad. Sí, pero bueno, luego la RC, la responsabilidad civil subsidiaria, respondía a toda la comunidad solidariamente. Es decir, que hay que tener cuidado cuando tenemos el servicio de limpieza del ascensor o el conserje, porque la deuda sí que hay solidaridad de todos los vecinos a pagar por igual. O sea, te quiero decir, el acreedor podrá dirigirse a cualquiera de ellos, justamente porque es una entidad sin personalidad jurídica propia, y el presidente de la comunidad sentado en un banquillo. Entonces yo creo que aquí poco más o menos haría lo mismo la administración en un tema tan grave. No sé en qué estarás pensando, pero en un tema tan grave
como puede ser que pueda haber, que puede pasar un delito fiscal. Cuando antes has comentado cómo defender este tema de si califican nuevamente el tema de las comunidades de bienes, tanto comunidades de bienes como sociedades civiles, antiguamente los que hacíamos rentas separando desde la propia sociedad civil el rendimiento de esa actividad, decíamos el epígrafe, qué actividad correspondía y desglosábamos compras, gastos, salarios, hasta que inventaron el maravilloso modelo 184 que decías actividad, epígrafe, tanto de atribución, retenciones si había o pagos a cuenta. Por lo tanto, difícilmente vamos a poder decirle a la administración que usted no lo conocía. Conocía la actividad que realizábamos, pero ellos no sabían exactamente qué hacíamos en cuanto a ingresos y gastos. Estaban todos agrupados. Dábamos el rendimiento y las retenciones o pagos a cuenta. Habrá que defenderse con eso. Para calificarte la actividad te va a decir que usted se dio de alta en un epígrafe en particular. Fijaos, ya. Nuestra actividad y manifestamos el epígrafe que correspondía a nuestra actividad. Solo que decíamos rendimiento y pago a cuenta. Sí, sí. Entonces, se tenían que solicitar información. Pues podemos utilizar como defensa. Tenían conocimiento de que esa... Tú estabas informando todos los años, efectivamente. Podría haber una calificación distinta de la forma de tributación, pero nunca todavía. También tenemos, perdona, también tenemos que ahora me ha venido a la memoria la disposición adicional, creo que es la 21, que sí que dentro del régimen transitorio, evidentemente cuando uno había tributado en régimen de atribución de renta, si tenía a lo mejor créditos fiscales pendientes por deducciones o cualquier cosa en renta, lo que te dice la norma es que esos créditos fiscales se respetan y te lo podrás aplicar también en las rentas futuras, pese a que has cambiado y has pasado a tributar por impuestos sobre sociedades. ¿Más dudas? Dado que la mayoría de estas sociedades civiles no son conocidas por el registro mercantil, lógicamente no habrá obligación de depositar libros, ni cuentas anuales, ni absolutamente nada. O sea, no habrá que dar publicidad de los balances de las sociedades, interpreto yo. Bueno, pues ese es otro debate doctrinal, lo que decíamos, que una simple coletilla en un impuesto efectivamente alcanza a otros ámbitos del tráfico jurídico. Eso ahora mismo, además, el Registro Mercantil de Valencia está analizando de cómo pues no, emitir una nota aclaratoria, etc., pero a priori, lo que pasa es que nos lo está diciendo una norma tributaria, que la mercantil no se ha cambiado para nada. Entonces, ¿cómo conjugamos esto? Pero claro, si yo tengo que hacer el impuesto sobre sociedades, tendré que llevar una contabilidad. Tendré que llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan General Contable. Entonces, si tengo que llevar una contabilidad ajustada, a priori, y tengo personal jurídica propia, a priori debería de registrar la sociedad civil también en el registro mercantil, que es cuando realmente, ahí entiendo yo, hay sociedades civiles que sí que se han registrado históricamente en el registro mercantil. Ahí no cabe lugar a dudas que adquirieron en ese momento publicidad registral y por lo tanto personal jurídica propia, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos un engranaje de una cosa que no es. Es decir, usted me liquida por el impuesto sobre sociedades, pero en ningún momento me han dicho que una sociedad civil no inscrita tenga que llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio. Ese es el problema. Y no haya dado publicidad de la misma. Pero eso es un debate doctrinal que sigue en el aire, ¿eh? Yo, desde luego, si no supone un agravio importante, lo haría. Por aquello de la seguridad y transparencia y porque luego no me vayan a decir que por falta de depósito de cuentas el administrador es responsable. Y habrá que determinar quién es el administrador o el representante legal, vaya. Mira, se me ocurre una cosa. Si yo y dos hermanos míos heredamos varios inmuebles y los arrendamos, vamos, y cumplimos además todos los requisitos por los que Hacienda entiende que estamos desarrollando la actividad arrendada de inmuebles, podemos continuar, podemos crear la comunidad de bienes y al amparo de ella no pagan impuestos culturales. Aquí en Valencia, si te dan un CIF, un NIF, a priori sí, pero tenemos el riesgo del artículo 13, siempre. De todos modos, pero tú dices que sea una actividad inmobiliaria en los términos de la ley de renta, para que se entienda actividad propiamente dicha. Si no lo son, nada. Yo voy a la comunidad de bienes, al impuesto... Y rendimiento de capital inmobiliario, como lo has hecho siempre. Conclusión, todos montaremos sociedades de capital, ¿no? Y aprenderemos contabilidad. Bueno,
Y la cooperativa. Claro, es que ahora Y la Pilar nos va a hablar de cooperativa. las cooperativas, que es probablemente una de las salidas Sí, porque además es que es un empresariales del futuro. Porque tú asocias cooperativa a un gran número de cooperativistas. Y realmente tampoco tiene por qué ser así. Lo que pasa es que la fiscalidad es un tanto más compleja, pero bueno, es cuestión de estudiar. Esa es una ventaja siempre. Efectivamente. Yo digo, cuanto más difícil es el régimen, más... Menos inspecciones tienes. más nuestro trabajo. Efectivamente. Y además, en este caso, que es complejo más aún. Eso es, no, hay muy pocos profesionales especializados en cooperativas y además yo entiendo que tienes que estar especializado por las especialidades, valga la redundancia, de la normativa fiscal, que sí tiene 2 bases Y contable. sí. Y contable. Pero es verdad que es una entidad lo más democrática posible, al final, para la toma de decisiones. Bueno, ahora en la ley en la ley de cooperativas valenciana también hay casos en los que se pueden participar en la cooperativa asociados, que se llaman, que son capitalistas. Pero claro, porque no tienen más que un voto, tengan la participación que tengan. Además. Ajá. Vale. No sé cómo vamos de tiempo. Más preguntas. Vamos bien, muy bien de tiempo. ¿Vamos bien? Insisto en que... Sí, bien, a lo alemán. Bueno, pues yo por mi parte, si se os ocurre, el debate es ese. El debate y el miedo que tenemos todos son principalmente las comunidades de bienes, por si nos pueden calificar con el artículo 13 de la Ley General Tributaria, y luego, si queremos disolver la sociedad civil, hay que hacerlo, el acuerdo se tiene que adoptar antes del 30 de junio. Lo pasamos por la Consellería, los bienes que puedan quedar en la propia compañía, se hace un balance de liquidación, pasan al patrimonio de los socios, y cuando ya salga de nuestro patrimonio ya tributaremos por la plusvalía latente que nos ha generado esa transmisión, sin pagar ITP, sin pagar plusvalía, sin pagar nada. Con esto no quiero decir que haya que fomentar la disolución de las sociedades civiles, ni mucho menos. Lo que pasa es que tenéis que saber que para montar una sociedad civil que vaya a tributar por el impuesto sobre sociedades no tiene mucho sentido si tengo las mismas obligaciones que una ley de sociedad o una sociedad de capital, una SL de toda la vida. Y además, en términos mercantiles, está limitada la responsabilidad de los socios. Los socios sabéis que no responden en absoluto salvo que tengan la condición de administrador de hecho o de derecho. Por lo tanto, pues es para pensárselo. Pues ya está. Por mi parte, daros las gracias a todos, porque además a estas horas es bastante difícil seguir una clase técnica y tan farragosa como esta. Gracias. No obstante, sobre todo para aquellos estudiantes y emprendedores que en este momento no se les ocurra la consulta o no lo tengan claro o quieran matizarla mucho más, yo ya tengo permiso de la asociación para que dirijáis cualquier consulta a la asociación, que se os va a explicitar todo lo que sea, se os va a explicar y se os va a elevar incluso si hiciera falta la consulta. Desde luego, todas las consultas que se nos hagan van a ser evacuadas, por lo tanto, cualquier cosa, Pilar nos la dirige, si es que antes no se resuelve aquí. Si quieres, vale, ahora te da Carolina la tarjeta. No obstante, Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, Avenida del Cid número 2. El correo, aquí lo tenéis. El correo es valencia@apavcv.com. O sea, valencia@apavcv.com. Pilar, ¿hacemos la pausa? La pausa era ahora después de lo de Carolina, sí. Bien, estaba previsto que fuera a las 5:15, pero lo adelantamos y continuamos luego con Pilar sobre el tema de cooperativas. ¿De acuerdo? 15 minutos.
me pasas el decálogo. Ah, pero no sé si... Me parece que pone por ahí.
Vamos a suscitar ya no existir, porque no estamos Sí, claro.
En el balance tenemos otra causa, la otra causa está en el balance. La otra causa es que las participaciones en empresas vinculadas, no cooperativas, son superiores al 50% de los recursos propios, que es el límite que pone la ley. ¿Veis? Y ahora cogemos esta misma cooperativa y le aplicamos lo que hemos dicho. Y lo que hacemos es, primero, calcular el porcentaje cooperativo, es decir, el porcentaje en que las compras a socios están en función del total de compras. Y ese porcentaje es el que lo utilizamos también para prorratear los gastos comunes. Las compras a socios irán a base imponible cooperativa y las compras a terceros irán en la extracooperativa. Y el resto, con ese mismo porcentaje, iremos liquidando. ¿Vale? Aquí hacemos la separación y luego la guía. Por supuesto, el impuesto de los extracooperativos va al tipo general. Al tipo general. El de los cooperativos va al 20% y el de los extracooperativos al tipo general. Entonces tenemos que separar. Lo primero es diseminar los distintos tipos de ingresos. Los ingresos cooperativos, explotación, ya lo hemos visto. Pero luego tenemos extraordinarios, son extracooperativos. Subvenciones, son cooperativos. Cuotas de socios, son cooperativos. Así, ¿vale? Y vamos así haciendo esa labor tan interesante. Bueno, y ya, aquí está la fórmula de calcular la separación de resultados en una agraria, para que veamos. O sea, es lo mismo que hemos visto, la Excel que hemos visto, la explicación teórica. Entonces sería, partimos del resultado cooperativo y extracooperativo según la ley sustantiva, ¿vale? Y calculamos dotaciones al FEP y al FRO, que se calculan en función de la ley cooperativa, ¿vale? Ya empezamos a determinar la base imponible de efectos del impuesto. Ingresos cooperativos, vamos sacando de la cuenta de pérdidas y ganancias. En la práctica lo que hacemos es, cogemos la caja de resultados cooperativos de aquí y le quitamos los que la ley fiscal y hacemos un ajuste y lo pasamos allá. Ahí hacemos el ajuste positivo metiéndolos, ¿vale? Pero bueno, aquí se ha desglosado todos los conceptos. Luego, con los gastos, cogemos gastos específicos, o sea, gastos derivados de la remuneración del capital y dotaciones a FEP, lo ponemos en la caja del resultado cooperativo, el resto en proporción, y si hay algún gasto determinado de cada uno, lo quitamos. Y luego, a esto, cuando ya lo tenemos las dos bases imponibles, empezamos lo bueno, porque ahí empezamos ya. Primero determinamos la reducción del fondo de reserva obligatorio, que esto es un tema que aún no hemos comentado. Y yo ya creo que cuando tú quieras, yo me dices, yo acabo, ¿eh? ¿Sí? Vale. Vale. El fondo de reserva obligatorio, esa reserva legal indisponible, es darle derecho a una reducción en la base imponible del 50% de su importe, pero es una reducción que se aplica a cada una de las dos bases imponibles en función de su origen. O sea, porque nosotros hemos dotado ese fondo en un 20% con resultados cooperativos y en un 50% o en un 100% con extracooperativos, ¿vale? Entonces, la dotación que venga de resultados cooperativos irá a reducir la base imponible cooperativa, la que venga de resultados extracooperativos vendrá a reducir la base imponible extracooperativa. Con el añadido de que no son lo mismo el resultado cooperativo que ha dado lugar a la dotación que la base imponible cooperativa que está reduciendo. Me explico. Nosotros transmitimos un inmueble propiedad de la cooperativa que desarrollaba actividades en él, propias de la cooperativa, y tenemos una plusvalía de 10.000 euros, ¿vale? Eso, a efectos de la ley autonómica, es un resultado cooperativo, porque luego ese dinero lo vamos a reinvertir en otro inmueble o en lo que sea, ¿vale? Entonces, esos 10.000 euros, como son resultados extracooperativos y es el único que hemos tenido, según la ley valenciana, al 100% se va a la base imponible extracooperativa. Perdón, cooperativa, se va todo entero. Se va todo al FRO, pero sería...
Ahora, eso, sin embargo, a efectos de la reducción, es base imponible extracooperativa. ¿De dónde reducimos? O sea, la ley valenciana dice, esto es un resultado cooperativo, pero se va todo al FRO. Sin embargo, fiscalmente es base imponible extracooperativa. ¿De dónde reducimos ese dinero, el 50% de lo que hemos invertido? Pues esto se da muy frecuentemente, en unos puntos determinados. O sea, hay puntos donde se da. Una vez uno lo sabe, pues ya va, es yo, y ya está. Pero estos son el tipo de cosas que se pueden plantear, vamos, a menudo. El tipo de complicaciones que se pueden plantear a menudo. Y uy, madre mía, me he ido al final. 2 minutos, Pilar. Sí. Pues para acabar, quería enseñaros aquí. Esto no. Nada, bueno, yo lo cierro ya esto también. Y, bueno, pues, esta es la diapositiva que os he dejado antes sin ver del todo, era esta. Y ya está, con esta acabo. Vale, entonces tenemos, cuando hemos determinado base imponible cooperativa y base imponible extracooperativa, ¿veis? Tenemos la reducción del 50% del FRO. Tenemos ya una base liquidable, aplicamos tipo de gravamen a cada una de las dos y una de las dos puede ser negativa. Compensamos ambas. En todo caso, una vez ya tenemos las dos partes y tenemos la cuota cooperativa, ahí compensamos las cuotas negativas de ejercicios anteriores, porque aquí no compensamos bases, compensamos cuotas. Después de la compensación de cuotas, aplicamos, si procede, la bonificación del 50%. Y después empezamos ya con la ley del impuesto sobre sociedades. Tenemos una deducción por rendimientos en el extranjero, por ejemplo, o una bonificación, es raro porque ahora ya la verdad que está muy complicado, si no tenemos actividades en Ceuta y Melilla no podemos tener nada. Y ahí aplicamos deducciones de incentivación, pagos a cuenta, etcétera. Y esta sería la liquidación. No compensamos bienes de ejercicios anteriores, solo cuota. Cuota a cuota, aquí no la hay. Cuota a cuota. Y una positiva negativa entre sí se pueden compensar. Es ciencia ficción para todos. Ley sociedades de capital, ¿no? O sea, para los... Es ciencia ficción. De hecho, es difícil, la gente... Y luego esto plantea muchos problemas del signo siguiente. Y es que todo lo que se legisla pensando en la ley del impuesto sobre sociedades y se dejan los flecos colgando. Por ejemplo, antes comentaba lo de los activos por impuesto diferido. Bueno, pues todo el tema de regulación en base imponible que tiene, aquí se tiene que trasladar a cuota. Otra cosa, la reserva de nivelación. La reserva de nivelación está pensada para compensación de bases imponibles. ¿Aquí qué hacemos? Incluso las cooperativas no protegidas, que tributan al tipo general y por tanto se pueden aplicar la reserva de nivelación, pues no hay una adaptación. Entonces, y de alguna manera se lo tienen que poder aplicar, porque tienen derecho. Así que es nuestra faena ver cómo metemos el calzador, porque se lo tienen que poder aplicar y se lo quieren aplicar además. Entonces, bien, es interesante. Es un tema, ya veis, yo, bueno, pues creo que os quedéis con la idea de que es un tema que no te aburres. No te aburres porque te presenta muchos perfiles y siempre sale una interpretación nueva y un caso nuevo en el que no habías pensado y que no se te había ocurrido y bien, eso es el reto que nos mantiene estimulados, ¿vale? Pues nada, yo si tenéis alguna pregunta, yo por mí ya he contado lo que tenía que contar. No, la verdad es que más ya no se puede contar así en este tiempo.